Buenas tardes, estimado profesor. Con respecto a la unidad 3, punto número 4, se realiza un video explicando el contexto de los movimientos estudiantiles a nivel mundial y regional. En el año 1793 se da el fin de la universidad medieval. Las universidades dejaron de ser religiosas y se convirtieron en lugares donde se aprendía con libertad usando la ciencia y la razón para entender el mundo. En 1815 se da el surgimiento del movimiento estudiantil alemán. Los estudiantes de Alemania se unieron para pedir un gobierno justo y responsable, iniciando los primeros movimientos estudiantiles del mundo. En 1848 se da las revoluciones liberales en Europa. Los estudiantes de Viena ayudaron a cambiar el gobierno y mostraron que las ideas de los jóvenes pueden transformar un país. En 1848 a 1849 se da la caída de Metternich, Austria. Los estudiantes de Viena, Austria, ayudaron a derribar un gobierno injusto y demostraron que las ideas de los jóvenes pueden cambiar la historia. De 1917 a 1919 se da el nacimiento de los sindicatos en América Latina. Eh, Se da el comienzo en 1917 a 1919. Los trabajadores de varios países de América Latina se unieron para pedir mejores sueldos, menos horas de trabajo y más derechos, donde inicia, eh, dando inicio a la lucha por la justicia laboral. En 1918 se da la reforma universitaria de Córdoba, Argentina. Los estudiantes de Córdoba lucharon por una universidad más libre y justa, logrando que todos pudieran opinar, aprender sin miedo que que inspiraran a otros países de América Latina a que los jóvenes pudieran estudiar sin miedo. En 1921, precisamente en el mes de mayo, se da el movimiento estudiantil en la Universidad de Antioquia en Colombia. Los estudiantes comenzaron a protestar para tener voz en su educación y lograr una enseñanza más justa y moderna, dando inicio al movimiento universitario del país. En 1926 se da el paro en la Universidad del Cauca. Los estudiantes hicieron un gran paro para mejorar sus universidades y lograr más libertad, fortaleciendo así el movimiento estudiantil del país. En 1929 se da el movimiento universitario en México. Los estudiantes de México se unieron para rechazar las reglas injustas y consiguieron que su universidad fuera libre e independiente y logrando un gran cambio para la educación en el país. En 1930 a 1940 se da la lucha por la autonomía y desarrollo del pensamiento crítico en universidades latinoamericanas. Eh, Siguiendo el ejemplo de Córdoba y México, las universidades de varios países empezaron a ser más libres y a dejar que los profesores y estudiantes participaran juntos en sus decisiones. De 1920 a 1950 se da el desarrollo proletario latinoamericano. Las universidades se convirtieron en lugares donde los jóvenes pensaban y hablaban sobre cómo mejorar la sociedad, mientras que los trabajadores se unían para enfrentar sus derechos. En 1960 se da la reactivación de los movimientos sociales y obreros en América Latina. Los trabajadores y estudiantes se unieron
para pedir justicia y lograron mejorar las leyes del trabajo, la educación y los derechos de las personas, haciendo que más gente pudiera participar en las decisiones del país. En 1978 se dan las primeras manifestaciones estudiantes modernas en Chile. Durante la dictadura, los estudiantes se unieron para pedir libertad y democracia, mostrando mucho valor y dando un inicio a una nueva etapa de cambio en su país. En conclusión, respecto a esta investigación y a la importancia que tuvo toda esta trazabilidad de año a año, eh, pues se obtiene que a lo largo de la historia los estudiantes y los trabajadores han sido muy importantes para lograr cambios en la educación y en la sociedad. Desde que las universidades dejaron de ser religiosas, los jóvenes comenzaron a luchar por la libertad, por la justicia y por el derecho a participar en las decisiones. Y gracias a sus esfuerzos, muchas universidades del mundo y de América Latina se volvieron más libres, justas y abiertas al pensamiento crítico. Muchas gracias por su atención.